estás, Eric? Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes tengan. Buenas noches para la gente que todavía le anocheció. Mira nuevamente aquí en el estudio de Política Nacional. Después de irnos una para dar el grito, cualquiera que haya dado el grito, sí, yo sé que muchos no dieron precisamente un grito patrio, pero qué bueno que lo dieron, muchachos. ¿Cómo les fue? Espero que bien, sí. Creo que este 16 de septiembre hubo más gente fuera de sus casas que otros. Su servidor la pasó en casita, tranquilo, como debe de ser, ¿no? Como se acostumbra a la gente ya cercana a la tercera edad. Les agradezco a la gente que amablemente nos está escuchando en vivo, que está aquí en el streaming del canal oficial de Política Nacional, que ya buen de gente, oigan, precisamente, gracias a la gente que también nos está viendo las repeticiones en el canal de YouTube y pues la banda infundiosa del podcast, los podcasteros, ¿no? Todavía están ahí, les agradezco enormemente. Mando un saludo a uno de los últimos países que se ha agregado ahí en la descarga del podcast, andan muy animosos, Bangladesh. Es el último país que se agregó ahí. ¿Quién nos está escuchando desde Bangladesh? Pues le mandamos un saludo. Dicen que hay mexicanos en todas partes del mundo. Muy probablemente haya sido el mexicano. Hermano, te saludo. Sí, donde sea que estés allá en Bangladesh, has de extrañar un chingamadral la comida de acá, ¿verdad? Pero por lo menos no extrañarás los problemas de esta especie de país, ¿no? Hoy tenemos un invitadazo, ¿no? De Luxe. Qué bueno. Se hace el difícil, déjeme decirle, ¿no? Agenda complicadísima. Tenerlo aquí, pues es un honor, ¿no? Y es como la conjunción astral de varios planetas. Qué bueno. Y es el hombre que tiene ahorita pues, la bola de cristal mejor calidad de todos los analistas políticos del país. Es un lujazo, vuelvo a decir, ¿no? Está conmigo el señorón Pablo Magluf. Pablo, buenas noches. Hombre, buenas noches, querido Chavira. Gracias por esta cálida introducción. El honor es mío. Ya sabes que Política Nacional es mi segunda casa. Disculpen la demora. La verdad es que hacía mucho que quería venir, sobre todo a esta nueva modalidad en video, para saludar a todo el roster y toda la fanaticada. Y bueno, por fin se cumple. Entonces, un enorme placer estar contigo y con todos ustedes. Teníamos por ahí agendado una charla que se fue derivando en otras voces, pero creo que es pertinente. ¿Qué fue lo que se dio esta charla precisamente después de que ya dejamos atrás todo el mes patrio y toda esa faramaña que enciende nuestro Juan Escuti interno? Y ahora sí nos acercamos al fin de año. Muy probablemente la situación política vaya a menos, aunque ya estamos viendo que muy probablemente no. Pero sí me gustaría discutir, no discutir, más bien aprender de tu bola de cristal, porque déjame recorrer todo lo que has trabajado, Pablo, ¿no? O sea, un día nos pusiste un regañadón al maestro Don Vix y a mí de que había que ser pragmáticos, de que la alianza con el PRI, y nosotros dijimos, y se dio. Luego dijiste, no, pues hay que hacer primarias, y aquí en Política Nacional dijimos, no, primarias, no la hagas, eso es un sueño, y se dieron. Y luego hablaste de un candidato outsider que pudiera permear dentro de esas primarias, y oh, sorpresa, ¿en dónde estiva? Algo tienes del guión que viene para el 2024, porque todo más o menos se ha cumplido. Digo, no perfecto el guión, pero ¿qué te ha parecido el camino que hemos recorrido hasta este momento, desde esa vez que hablamos el maestro Don Vix tuyo? Bueno, querido Chavira, parece que tengo una bola de cristal, pero en realidad es más o menos claro y ha sido establecido en otros países la fórmula opositora para hacer al populismo. Es decir, no me lo inventé yo, y de hecho, pues yo también como analista
recojo no solo las opiniones de muchos colegas nacionales, sino internacionales, así como teóricos del pasado y estudiosos del populismo. Y todos coinciden en más o menos estos tres elementos que tú dijiste. Primero, para vencer al populismo debe de haber una amplia coalición de los partidos, ¿no? Eso es una condición fundamental. Segundo, esa coalición debe de recoger de una manera más o menos orgánica a el votante opositor, lo debe de aglomerar mediante consignas unificadoras o aglutinadoras que aprovechen la propia polarización que ha sembrado el populista, ya lo hemos platicado, y finalmente se necesita un candidato excepcional y extraordinario que en estos momentos, sobre todo en la nueva era del populismo global, generalmente tiene que venir de fuera del establishment, y precisamente porque está muy lastimado el discurso político. Ahora, esa es la fórmula, digamos, ese es el esquema, la aritmética básica. No quiere decir que se vaya a cumplir, ¿no? Cualquier pronóstico es arriesgado, porque la verdad es que sí la tenía cuesta arriba la conjunción de todos estos elementos. Sin embargo, si le rascas un poquito, también era más o menos, no era inevitable que fuera exitoso, pero era más sólido de lo que parecía por varias razones. Primero, porque en estricto sentido, querido Chavira, no es de hace 2 o 3 meses que se arregló. La verdad es que la ya lleva 3 años y demostró ser enormemente exitosa a nivel, primero que nada, legislativo, porque en la elección intermedia logró fraguar el dique de contención importantísimo para proteger a la Constitución, ¿no? El dique de contención legislativo. Eso marcó digamos, primer punto de inflexión que le señaló tanto a los partidos como a la sociedad que era por ahí, ¿sí? Haber ido en contra de esa inercia hubiera sido políticamente más arriesgado, si no es que suicida. La segunda es que la coalición demostró ser también electoralmente eficiente. Quizá no a nivel de naturas, pero si ves bien, una de las razones por la que también fue legislativamente exitoso es porque la proporcionalidad de distritos, simplemente por la alianza, dio más curules, ¿no? Además de que le permitió a los partidos escoger a los mejores candidatos entre ellos, al interior, donde era un mejor candidato el PRI, iba el PRI, donde tenía un mejor candidato el PAN, y eso de alguna manera va limando las impurezas. Pero el candidato, bueno, ahí sí yo creo que había un desafío mayor, no parecía salir ninguna cabeza, pero también sabemos por la historia de México, aunque hayan sido otras circunstancias, que los candidatos han tardado en salir. Felipe Calderón salió el último año prácticamente del sexenio de Fox, cuando López Obrador tenía más de 30% de ventaja. Peña, sí, Peña sí empezó a picar piedra un poco antes, pero vaya, no era inconcebible que eventualmente saliera una cabeza, además de que
pues había ya mucha presión de la sociedad civil, era parte de esta inercia que se venía cocinando al interior del frente, esta presión de la sociedad civil desde el 2021, desde aquel domingo de resurrección para bloquear la constitucional energética y pasando por las marchas multitudinarias a favor del INE y de la Corte, la presión para defender al tribunal, en fin, desde una serie de presiones organizadas por la sociedad civil, por militantes dentro de los partidos, por expolíticos, por actores en la opinión pública, comentaristas, articulistas, intelectuales, es decir, la sociedad orgánica propiamente, presionando precisamente para que surgiera lo que tú apuntabas, un candidato con legitimidad ciudadana, es decir, un candidato que tuviera la venia de un cierto arrastre popular, que no fuera impuesto por las cúpulas partidistas a puerta cerrada, no solo porque eso contravenía el manual de cómo vencer al populismo, sino porque la misma gente lo demandaba. La gente era muy obvio, la gente, y así lo externaron las propias organizaciones de la sociedad civil, la gente le pidió a los partidos participación, cierta apertura para poder escoger un candidato desde afuera. Entonces, había mucha presión hacia allá. Yo creo que la gota que derramó el vaso fue la inmensa derrota en el Estado de México, donde se aplicó la fórmula contraria. Precisamente lo que se hizo en el Estado de México fue exactamente lo contrario a lo que indica este manual para vencer al populismo, es decir, una candidata que esté elegida a puerta cerrada, sin careos previos, sin venia popular, acartonada, sin arrastre de la sociedad civil, cuando en Coahuila sucedió todo lo contrario, ¿no? En Coahuila se ganó una intermedia, una primaria relativamente abierta, pero local, con más o menos el 40% o 50% de los votantes finales ya habían manifestado predilección por el ganador, y que esa gota es la que finalmente derrama el vaso, porque esa semana despuesito de que pierden el Edomex, finalmente las cúpulas partidistas, quiero decir, pues Alito, Marco y Chucho, finalmente reculan y permiten la imposición, o más bien, permiten la solicitud, también bajo ultimátum, de no acompañar el proceso de la sociedad civil, de estos grupos de sociedad civil, y se dan cuenta, me parece, que si no se abren, van a perder. Y bueno, ahí es donde se fragua finalmente el frente, aceptan las reglas. Una vez que aceptan las reglas, y no antes, sino una vez que aceptan las reglas, Xóchitl Gálvez acepta participar y ella empieza a funcionar como una suerte de primaria, porque precisamente es la que más arrastre popular tenía, ya a priori, y se van bajando todos los demás. Entonces, bueno, para resumir, tampoco era tan difícil de ver, quiero decir, no es así que digamos un análisis político excepcional, era más o menos lo que tenía que ocurrir para que hubiera una contienda competitiva.
Pero déjame decirte, no te menosprecias. Yo sí lo veía muy complicado. De hecho, lo comentamos aquí en Política Nacional tras bambalinas. O sea, se necesitaba que se conjugaran muchas cosas, o sorpresa, la gran mayoría de ellas se conjugaron. El proceso no fue todo lo puro que uno quisiera. ¿Cómo te dejó a ti esa situación de que pues no pudimos votar por el candidato? O sea, eso es una cosa que me parece que es la primera división entre pues el ciudadano de a pie y el frente, ¿no? O sea, que no lo dejaron votar ese domingo porque, pues, por la forma en que se vio, pues tal vez bajaron a Beatriz Paredes cuando ya se habían bajado todos los demás, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Es una pequeña mancha? ¿Es algo totalmente irrelevante para el proceso final? Bueno, querido Chavira, como bien empezaste diciendo, yo siempre me he puesto del lado pragmático. Entonces, naturalmente, yo lo que celebro es que finalmente haya salido, que se haya ungido a una candidata de unidad en una amplia coalición, que además haya sido la candidata más sólida, la mejor posible, ¿sí? Y que sobre todo que la hayan arropado todos los partidos, que no haya habido rupturas, que ya haya tenido previo arrastre popular y que sobre todo sí sea, no haya sido una imposición cupular, porque Xochitl no era la candidata original de las cúpulas. No. Ese era Krill por el lado del PAN y en el PRI estaban barajando a Beatriz de la Madrid y por ahí hasta Murat. Xochitl empezó a desbancar a todos en contra de los deseos de las cúpulas y fue hasta que no les quedó de otra que la terminaron de arropar. Pero para cuando empieza a ver las declinaciones, empieza a ver los cortes y finalmente el último corte con Beatriz, me parece que es claro que Xochitl ya tenía el suficiente y abrumador apoyo mayoritario. Aventajó a Beatriz por más de 15%, ¿no? O sea, en ese sentido, yo creo que la gran mayoría de los votantes ese eventual domingo o hipotético domingo, de todas maneras iban a votar por Xochitl y por eso es que no hay mayor protesta, no hay realmente un desencanto grave porque ya la habían preseleccionado, ¿no? Ya se habían más o menos alineado. Ahora, yo lo que sé, aquí entre nos, es que sí había cierto riesgo procedimental y eso es la razón por la que yo me coloco principalmente del lado de los pragmáticos. Había dos temores al interior del comité organizador. Esto yo lo sé por buena fuente, se los estoy confesando, pero había dos temores. El primero es que Morena saboteara los comicios. Ya había logrado infiltrar el padrón. En el primer corte, recordarán ustedes que lograron colar 60,000 firmas. Se supone que las depuraron, pero no estaban absolutamente seguros de si eran todas. Pero sobre todo era el temor de que hubiera violencia en el día de la jornada, de que echaran mano de gobernadores, del crimen organizado, de golpeadores y centinelas, que tampoco son muy difíciles de organizar, para generar caos y que hubiera un proceso manchado, caótico, ineficiente. Que hubiera, Ajá. que hubiera nota de, que la nota fuera la nota roja, precisamente. Exactamente. Esa era una preocupación. Y la otra era ellos siempre lo negaron, era obvio, pero sí había la preocupación en el asunto procedimental desde adentro. ¿Por qué? Porque
solo tenían entre 300 y 600 casillas, o sea, entre 1 y 2 por distrito. Es decir, era posible que hubiera muy baja participación, o sea, había gente que iba a tener que manejar kilómetros para ir a un centro de votación, ¿no? Y además, sobre todo, con la ventaja considerable que tenía Xóchitl, también era probable que mucha gente no saliera a votar. Como bien sabes, cuando la gente ve que no hay disputa, eso está demostrado por estudios del INE, cuando ve que no hay suficiente competencia, la gente no sale, hay abstencionismo. Entonces, tanto por la cuestión organizacional como por los, digamos, las actitudes y inclinaciones del votante, temían que fuera una jornada de muy baja participación o con muchos problemas para votar y que hubiera sido un mucho peor fiasco que lo que terminó sucediendo. Lo que terminó sucediendo, si lo piensas bien, digamos, comparándolo con el peor escenario posible de ese domingo, nada más tomemos un momento para imaginar qué hubiera sido lo peor que hubiera podido pasar, pues terminó sucediendo lo mejor. Otra vez, conforme a lo menos peor. Lo menos peor, conforme a la liturgia que te decía, una amplia coalición de partidos con arrastre y venia popular y un candidato extraordinario o al menos el mejor posible. Y eso de entrada, de saque, son las mejores cartas para combatir al populismo. No quiere decir que ganes, de hecho está bastante complicado a mi modo de ver, pero pues es tu mejor caballo, ¿no? Sí, sí. Yo lo dije en su momento cuando lo analizamos este proceso con el maestro Don Vix, pues que era un vaso medio lleno, ¿no? O sea, en realidad la lectura del término del proceso del frente, pues era desde la lectura que tú lo quieras tomar. Sí, no, sí debo decirlo, al menos aquí en Política Nacional nos hacía falta tu lectura, ¿no? Creo que ya viéndolo en esa perspectiva, pues sí, obtuviste de un proceso que iba a ser complicado, que muchos sabonábamos saboteado, que yo sigo pensando que las cabezas de los partidos no apostaban a ganar nada de ese proceso, pues creo que sí sacaste lo mejor, de la mejor forma, y pues al menos te dieron armas para ir al 2024. Vamos, no digo que le puedes derrotar al régimen, ya hablaremos de ello, pero sí te hace competitivo en este momento. Dime. Sí, o sea, en el esquema primario y en la geometría básica, pues sí resultó, pero también yo quisiera reivindicar los matices que pusieron tú y el maese Don Vix, porque también ahí van a estar los detalles, ¿no? Finalmente, a mí me preocupa mucho también, por ejemplo, cómo se acomode la coalición hacia abajo, es decir, la repartición de cuotas que viene, que va a estar bastante sucia, por no encontrar una mejor palabra. También en ese sentido puede ser peligrosa. Finalmente no sabemos si van a apoyar a Xóchitl al 100, o sea, los partidos van a mandar a la caballería o hasta qué punto o cómo, ¿sí? Todo eso está por verse y sobre todo el punto que sigue siendo, me parece, sostenible del maese Don Vix, que es al final la alianza se va a armar en lo local, o sea,
la presidencia tiene mucho arrastre, es cierto, tiene mucho arrastre legislativo, mucho arrastre local, mucho arrastre también en los estados, pero al final terminan siendo los padroneros, terminan siendo los municipios, terminan siendo los operadores, terminan siendo un chorro de elementos que sí todavía están en incógnita, todavía están pendientes y falta muchísimo tiempo y nada está asegurado, ¿no? Sí, nada está asegurado. Vamos haciendo el corte para dar paso al playlist en este momento. Es buen tiempo, es buen momento y es hora del refill. Como siempre sucede, a ver, déjenme ir poniendo el chat para que ustedes mismos se saluden. Ya está abierto el chat, ya lo ven, sí, ahí está. Ahorita van a empezar a aparecer sus menciones y como suele suceder, cuando está Pablo Magluf aquí, él toma el control de la tornamesa y siempre nos ofrece, debo decirlo, un buen playlist y debo decir que ya lo vi y es un buen playlist. Adelante, Pablo, con la primera. Hombre, pues muchas gracias por la generosidad. Bueno, como saben, generalmente intento aprovechar el tema para asociarlo a la playlist. Entonces, ahora vamos a regresarnos un poco a los 70s, 80s, que es un poco la época en la que nos quiere regresar el régimen. Y empezamos con un tema con título muy sugerente, porque se ve que van a venir fuertes los macanazos, le están tirando con todo a la candidata opositora. Y bueno, nada mejor para eso que Psycho Killer de Talking Heads. Adelante, Chavira. ¡Vámonos! Pues, ¿qué les digo, jóvenes? Fue un rolón loco, verdaderamente. Gusta mucho, por supuesto, Psycho Killer de los Talking Heads. Mira, aquí a un lado se están viendo pues todos los comentarios del tag para que veas que no miento. Todos aprueban pues esta primera rolota. Es un rolón loco, hay que decir. Ya cuando delira todo el asunto y vaya cosa se puede construir con 3 guitarras y una batería. Rolón loco, Pablo Magluf. Gracias por esa selección. Hombre, al revés, gracias por darme oportunidad de ser DJ. Ya sabes que yo encantado y gracias por los comentarios. Sí, ya no se hace esta música, carajo. Ya estamos con pinche Peso Pluma y esas mamadas, cabrón. Aquí hay mucha gente que le gusta Peso Pluma y Bad Bunny, hay que decirlo, ¿no? Pero pues sí, cada quien su música. Otros tiempos. Tú eres demasiado clásico, debo decirlo. Te lo dije en otra ocasión, te lo vuelvo a reiterar, ¿no? Para los años que te andas cargando, sí eres demasiado clásico. Sí, Papás de Pablo Magluf, buen trabajo, muchachos. Con suerte no puse Alberto Vázquez o Enrique Guzmán. Yo soy el primero en agradecer. Mi madre me dio suficiente música. Madre, te mando un gran abrazo. Yo sé que luego mi sobrino obliga a mi madre a verme en YouTube. Ella se muere de vergüenza, pero te quiero mucho, madre. Bueno, hablamos del proceso. Híjole, muchos han de estar encantados cuando Pablo Magluf habla de su pragmatismo. Qué bueno. Ahora extendamos más ese pragmatismo. ¿Qué te parece Xóchitl Gálvez primero como candidata del frente y ahora en pues impasse que se está dando entre que tiene que organizar muchas cosas, entre ellas un equipo de campaña eficiente y la nombran candidata verdaderamente del frente? ¿Cómo ves a Xóchitl? Bueno, querido Chavira, otra vez desde el pragmatismo, me parece que sí era objetivamente la mejor candidata posible de los que había. Siempre podemos anhelar que fuera candidato el nieto de Abraham Lincoln y de Gandhi, cabrón, ¿no? Eso pide el purismo. Quieren a un candidato impoluto que garantice la victoria.
pero eso no existe, ¿no? En la política, desgraciadamente. Como bien dijo uno de mis figuras históricas favoritas, el padre fundador Madison, pues no hay ángeles en política. La mera naturaleza del oficio y de ese muladar, todo el fondo, aunque parezcan buenas personas, todos están buscando el poder, son empresarios del poder. Aún eso hay que saberlo de Xóchitl, ¿no? Pues inevitablemente llama a personas con cierta carga que está muy alejada del santo o del ángel, ¿no? Entonces, eso no existe. Considerando eso y que no había ya mucho más tiempo para estar poniéndose puristas y buscando a un candidato idóneo, ahí sí me parece que Xóchitl era la mejor posible. Además, creo que tiene cualidades muy importantes para estos momentos, no solo el que ya mencionaste, de que es una outsider, ¿sí? Y en ese sentido yo creo que pues es parte del momento populista, es decir, sí viene de esta corriente antipartidos que a mí a la larga no me encanta, pero la hace una candidata atractiva en estos momentos donde el discurso político está muy erosionado. No solo eso, sino que a mí me parece que tuerce absolutamente de tajo, simbólicamente, le da en el clavo, ¿cómo te diré? Descompone el relato obradorista básico, que es un relato fincado sobre todo en clichés etnonacionalistas muy clásicos del priismo incipiente, que están pues delimitados por etiquetas de raza, clase, aspecto, fenotipo, apellido. Es decir, si esto por supuesto he dicho mucho, pero si la caricatura, el hombre de paja que el obradorismo había construido de lo que era la oposición, es decir, un hombre rico, blanco, con ojos azules, un apátrida, un extranjero errante, eurocentrista, explotador, racista y la chingada, pues Xóchitl le da en toda la madre a esa caricatura, ¿no? Es un símbolo perfecto para desarticular esa acusación que en el fondo es, en mi opinión, protofascista, ¿no? Ya lo he dicho, el obradorismo es lo más cercano al fascismo que hemos llegado. Pero además, irónicamente, hoy lo escribí, irónicamente su candidata es justamente el caso contrario, es decir, sí. la candidata del oficialismo es esa caricatura, ¿no? Entonces, a mí me parece magnífica Xóchitl en ese sentido, en el sentido de los símbolos. Otra cuestión en la estructura dramática narrativa, Xóchitl con la historia de su vida y con la manera en la que ya le empieza a perseguir el régimen, me parece que voltea uno de los grandes relatos obradoristas, que es hacerse pasar como el falso rebelde, el falso disidente, el perseguido, la víctima, el David, ¿no? Oprimido por el Goliat. López Obrador, a pesar de haber sido un engendro del viejo régimen, del viejo PRI, siempre se disfrazó justamente del outsider, ¿no? Y del perseguido.
Esto otra vez no es que el análisis sea muy original. Hay muchos teóricos que han observado esta técnica en el manual populista. Se llama el falso rebelde. Este término lo acuñó Yuval Levin, un filósofo conservador, donde se dio cuenta que los populistas generalmente se disfrazan de víctimas, aunque estén en el puesto de mayor poder, aunque ejerzan el mayor poder en un país. En su relato es conveniente seguirse vistiendo de víctimas para no tener que ser responsables por el ejercicio de ese poder, ¿no? Bueno, pues creo que Xóchitl voltea esa ecuación dramática donde es evidente que López Obrador es ahora el Goliat, ¿no? El perseguidor. Y finalmente yo creo que Xóchitl sí apela también un poco por la historia de su vida y esta biografía, que a mí me parece, la verdad, impresionante, su historia de vida, siendo objetivos, no lo digo porque yo sea un comentarista crítico del régimen. Creo que objetivamente su historia de vida, su ascenso social es extraordinario en todos los sentidos y apelan al aspiracionismo que está profundamente acendrado en la cultura política mexicana. Esto también se ha medido, esto está medido por estudios serios. El mexicano es aspiracionista y creo que no ha errado más López Obrador en ningún tema que en ese, en atacar a la clase media aspiracionista, en atacar a los anhelos, al mérito, al esfuerzo individual, al arrojo, que está pues fincado en buena parte de las conciencias de nuestros compatriotas, y lo contrario Xóchitl, ¿no? Xóchitl es justamente la máxima expresión de éxito de esa pulsión meritocrática. Entonces, a mí me parece una excelente candidata. Ahora, tengo un sentimiento ambivalente porque la verdad es que también no la conocemos, ¿no? O sea, eso es otra. Sí, no la conocemos. A mí siempre me parecieron sospechosos sus performances, estos destellos de protagonismo, un poco circense, medio payaso, la verdad del asunto. Aunque, bueno, reconozco que también al pueblo bueno le puede encantar, ¿no? Ahí sí habría que considerar eso. Pero tampoco tiene una gran trayectoria ejecutiva, es decir, esto para nada la descalifica de ser una buena candidata, ¿eh? No quiero que se me malentienda, solo que sí saber que para nada, por todas estas cualidades que he estado mencionando, para nada se garantiza un buen gobierno. Es decir, puede ser un desastre también, ¿no? Lo único que la salva, y que por lo cual me parece que la apuesta vale la pena de todas formas, es porque es una demócrata, es una liberal, es una persona institucional, y no es un demagogo cavernario y autoritario que amenaza el orden constitucional, democrático y liberal de México. Entonces, ya por eso vale la pena la apuesta. ¿No? Pero bien a bien no tenemos muchos antecedentes de Xóchitl, salvo la Miguel Hidalgo, que es una alcaldía, un puesto en la dirección de
Asuntos Indígenas con Fox y párale de contar, ¿no? En la senaduría ha sido muy congruente con sus votaciones, es muy trabajadora, eso sí se puede constatar, ha sido una empresaria exitosa, pero te digo, nada de esto garantiza un buen gobierno y no se deben de esperar eso. Quien crea que la oposición, ya no digamos Xochitl, ¿no? Un gobierno de coalición con grandes perfiles y lo que tú quieras, quien crea que puede salvar a México está totalmente equivocado porque no conoce México y tampoco... Sí, o sea, esta madre no tiene salvación y menos en 6 años. Pero además, ya todo apunta a que el próximo sexenio va a ser verdaderamente un desastre. Gobierne quien gobierne. Viene bomba fiscal, si incluso probablemente sea más difícil para un opositor porque es muy improbable que tenga mayoría legislativa, es decir, seguramente no tendría capacidad de modificar la Constitución, apenas con suerte capaz logre la mayoría absoluta para controlar el presupuesto, no va a tener legitimidad para hacer una reforma fiscal, va a ser imposible y va a tener la bomba fiscal encima, no va a tener dinero, va a tener un déficit heredado, va a tener 20 y tantas gubernaturas de Morena encima, el obradorismo enojado probablemente ni acepte una eventual derrota, entonces puta, cabrón. O sea, sí se ve bastante complicado y yo para nada creo que el próximo sexenio pueda arreglar al país. Lo único que podemos hacer es evitar pues mayor destrucción y sobre todo que se consolide la hegemonía obradorista, que ese régimen sí es una amenaza para el orden constitucional, para la división de poderes, para las meras instituciones democráticas. Y ya con eso, para mí, vale la pena. Es decir, garantizar la alternancia, que siga vivo el juego democrático, la posibilidad de cambiar de partido en el poder, la posibilidad misma, nada más de poder votar por alguien distinto, que es digamos, el piso mínimo democrático. Nada más por eso me parece que vale la pena el voto. Y nada más. Todo lo demás son fantasías y elucubraciones. Lo que se pueda avanzar para reconstruir y poder recuperar cierto camino perdido, pues qué bueno. Pero de verdad este voto es un voto nada más, a mí me parece, siendo prácticos otra vez, para mantener vivo el orden democrático. Decía yo en las últimas conversaciones que he tenido en los últimos días, y vaya que ha habido mucho que comentar acá con gente que hablo aquí en Guadalajara, yo decía que yo nada más pedía 3 cosas, ¿no? O sea, nada más me guío por 3 ejes ahorita. Una, lo único seguro para el 2024 es que Claudia Sheinbaum, si ganaba, ya dijo que iba a seguir exactamente igual. O sea, con ella no va a haber cambio. A lo mejor Xochitl, como tú bien dices, y yo tengo también esa misma perspectiva, pues es una desconocida, pero pues es más destrucción de la misma o apostar a un cambio, ¿no? Quizá estamos en la misma paradoja del 2018. 2, que me pusieron yo no pedía una santa de candidata. En eso, tú y yo estamos muy de acuerdo. Yo no pedía una santa de candidata. Sí pido que si la candidata no es santa, pues asuma que no tiene esa santidad y que se prepare, ¿no? Porque le van a hurgar todo. Entonces, que esta última, yo le digo, este pequeño affair de su trabajo para titularse, pues es algo que ella no previó,
bueno, pues golpe asumido, lección aprendida y a lo que sigue, ¿no? Que se cuide porque le van a estar hurgando todos. Y 3, pedía yo pues que me dieran una candidata para tener algo para trabajar. Y yo pienso que sí hay una candidata para trabajar. ¿Tú piensas que sí hay una candidata para trabajar? Bueno, querido Chavira, primero la crítica, ¿no? De lo que yo he podido hablar con la gente cercana, y esta es una observación que se le ha hecho a Xóchitl desde hace mucho. Dicen que es muy personalista, es, como se dice en el argot futbolero, ¿no? Es individualista. No sé si sea una tara de ingeniero, no lo sé, te lo digo porque eso oí. Yo pensaría lo contrario, ¿no? Los ingenieros saben trabajar en equipo y todo, pero no todos, no no todos. todos. Pues a Xóchitl, o tal vez por empresaria, pero a Xóchitl sí se le ha dicho muchas veces, se le ha criticado, y eso dicen las voces cercanas, que aunque es humilde, ¿no? No es como López, Soberbia. sí, no es soberbia, no es como López Obrador, que no escucha a nadie, ni mucho menos. Es muy multitasker, esa sería la palabra que escuché. O sea, le gusta hacer todo ella, todo. Es difícil, no deja que la ayuden, ¿no? Eso es lo que escuché. Si ese es el caso, que no me consta de primera mano, pero si fuera el caso, yo creo que sí sería un problema, ¿no? Podemos estar de acuerdo que sería un grave problema. Y cuyo resultado acabamos de ver, porque en efecto aquí se puede confirmar que ella está sola, al menos como cara pública, no tiene voceros, no tiene frente, no tiene pararrayos. Ella ha estado manejando a bote pronto, ¿no? Lo que le va saliendo, Lo sí. que le va saliendo, como le va saliendo, tiene muy buenos reflejos, tiene muy buen sentido del humor, pero eventualmente todas las lanzas al mismo tiempo, alguna le pega al mamut, ¿no? Sí, así es. Y eso sí es muy peligroso. Yo creo que en efecto sí, ahí sí coincido contigo, debe de recapacitar y rodearse de un equipo multidisciplinario, sobre todo para campaña, porque, y aquí ya paso al siguiente tema, donde tengo entendido que sí se está armando un equipo bastante serio, es para el famoso gobierno de coalición, ¿no? Pero eso sería un paso posterior. Primero hay que ganar, primero las campañas. Es que son temas distintos, momentos distintos, estrategias distintas. Primero tienes que competir y sobre todo con el acoso del régimen, ¿no? Sí, claro. Yo creo que lo del plagio es nada más un rasguño de lo que le pueden hacer. O sea, y de hecho esto del plagio creo que terminará saliéndole más o menos bien por que la UNAM está más o menos comprometida con el asunto de Esquivel. Entonces, además, al final terminó reconociendo ella, me parece que lo manejó. Que la pendejió. Sí, al final reaccionó bien, muy al final, y dejó la decisión en manos de la UNAM, de modo que si la UNAM dictamina que hubo plagio, ella va a presentar otro trabajo. Si no hubo plagio, la va a vender como victoria. Pero bueno, no siempre va a tener esa suerte y van a venir ramalazos mucho más serios, ¿no? Qué bueno que llegó tan temprano en la campaña, porque falta un año y con tanto tiempo, pues
le da suficiente espacio para reponerse, ¿no? Reagruparse. Pero primero se tiene que concentrar en la campaña y luego ya en el famoso gobierno de coalición. Ahí es donde tengo entendido que sí hay un equipo donde se están estudiando toda una serie de propuestas bastante novedosas, ya de política pública, ya de gobierno de coalición, para poner en marcha en un eventual coordinando ese proyecto se supone que es José Ángel Gurría, dentro de muchos otros personajes. Pero te digo, no tiene ningún sentido que eso quede totalmente pulido si no están las bases, si todo está sobre palillos antes, ¿no? Si no están las bases bien Sí, ¿no? Sí. Y si la candidata no tiene equipo, porque hay que decirlo, y eso lo iba a comentar en el tercer segmento, pero lo voy introduciendo de una vez. O sea, los contrastes entre Claudia Sheinbaum, coordinadora, y entre Xochitl Gálvez, coordinadora, pues ahorita sí se hacen muy cabronamente evidentes, ¿no? O sea, Claudia Sheinbaum está haciendo una operación cicatriz como cirujana, debo decirlo. O sea, todo eso que yo quisiera ver en Xochitl, y yo sé que ahorita me van a dar un follow y me van a mentar la madre un montón de gentes, pues lo está haciendo Claudia Sheinbaum. A lo mejor con los personajes más detestables de la 4T, pero pues está siguiendo el librito. Y yo a Xochitl, como tú bien lo decías, yo la veo muy sola. Sí, siento que no hay nadie que se quiere que está en el ruedo en medio del toro y no tiene monosabios, ¿no? O sea, no tiene quien le haga un quite en determinado momento. Y yo sé, pues, que el candidato es el que coordina la campaña, es el jefe, es el que da la cara, pero pues no tiene que hacerlo todo. Ya conocimos otros presidentes que quisieron hacerlo todo y pues así les fue. Déjenme mandar a otro corte, ¿sí? Porque ya estamos medio sudorosones, Pablo Magluf y yo, y queremos echarnos un alcoholito. Y para ello le vamos a dejar aquí otro rolonón por cortesía de Pablo Magluf. Pablo. Querido Chavira, pues seguimos con The Talking Heads, ¿no? Que gustó bastante. Y otra vez me parece que el título es muy ad hoc al tema. This must be the place. Este debe de ser el lugar. Pues una especie de metáfora de lo que estamos hablando, ¿no? El Xochitl se debe de colocar en ese espacio virtuoso, ¿no? En ese crisol. Adelante. Bueno, pues otro rolonón. A ver, déjenme darle paso a Pablo. Aquí está ya. Y quitar aquí todas las barbaridades que están poniendo en el chat. Sí, no, están hablando acerca por ahí está, no sé si ya sea oficial, pero por ahí salió una lista de voceros que supuestamente ya había elegido Xochitl, entre ellos estaba el señor Lozano, que para muchos nos parece pues, un personaje medio detestable, pero sirve para lo que sirve, ¿no? O sea, si usted tiene memoria, claro, ¿no? Pues Lozano ha parado en seco a 2 que 3 hocicones de la 4T, ¿no? O sea, claro, le ha revirado argumentos a cuanto personaje nefasto se le ha puesto. No recuerdo si alguien ahí en el TAC lo recuerda. Creo que también ha estado en mesas junto a, ¿cómo se llama de la televisión? Guatemalteco. Pues el que está ahí con Ciro Gómez Leiva, luego se me va su nombre, Pigmenio. Creo que también en algún momento estuvo ahí frente a Pigmenio. También se pusieron su entre, ¿no? Claudia Sheinbaum eligió a Fernández Noroña. Yo sé que muchos van a decir, no, Fernández Noroña, vale mal. No, o sea, Fernández Noroña, quien lo conoce, y hay gente que ha estado aquí en política nacional, quien lo conoce aparte de toda esta onda de trinchera, pues le reconocen un talento para interpelar, para crear un discurso así al minuto, ¿no? Entonces,
que sean Fernández Noroña, vuelvo a decir, los voceros, no son otras personas más que los que entran al quite para que el candidato no esté respondiendo a todo mundo para empezar, porque no puede, ¿no? Y los voceros de alguna manera también jalan marca, entonces Fernández Noroña jala mucha marca, hay que decirlo, y pues Lozano no creo que sea una mala elección, ninguno de los dos es una mala elección, a pesar de que pues ambos son unos impresentables, ¿no? Decías tú una situación, Pablo, ya retomando el diálogo, una ironía del destino, ¿no? Qué irónico que a lo largo casi de un sexenio el caudillo populista nos haya vendido una idea de mexicano ideal lleno de clichés, en donde Xochitl le encaja como si fuera la pieza acertada del rompecabezas, y él haya elegido, porque, o sea, no nos hagamos pendejos, él eligió desde hace muchos años, ahorita lo único que hizo fue revalidar una estrategia que lleva muchos años, ella haya elegido una candidata que de ninguna forma encaja en esa narrativa que él creó a lo largo de un sexenio. Ahorita, para empezar, ¿no? Él siempre dijo que la gran mayoría de la gente que sale al extranjero a estudiar, a graduarse, a doctorarse, a maestriarse, pues eran gente que se enseñaba a robar, ¿no? Y ahora resulta que la candidata que tiene maestría y doctorado extranjero, pues ella es Claudia Sheinbaum. ¿Te sorprendió el resultado? No, en ningún sentido. No, no, para nada, porque vaya, sí es una incongruencia simbólica y en el relato, pero de esas está lleno el populismo, y sobre todo el populismo autoritario. Estos cambios de dogmas del día con día lo relató muy bien Orwell en un ensayito que se llama Totalitarismo y Literatura. Ahí explica por qué este tipo de regímenes todos los días cambian de dogmas porque se tienen que adecuar a los contratiempos o vicisitudes del poder, ¿no? Del día con día. Y por eso hay tanto trapecista famoso, tanto saltimbanqui maromero que tiene que ir cambiando de principios día con día. Entonces, en ese sentido, pues sí hay una contradicción en el dogma, digamos, más puro del obradorismo. Sin embargo, en la lógica del poder, pues no, para nada sorprende por varias razones. Primero, porque ya él ya la había ungido desde hace 2 años, si no es que más. Es decir, el dedazo no se dio hace 2 o 3 semanas cuando mágicamente gana la encuesta, sino hace 2 o 3 años cuando López Obrador pierde la elección intermedia. Pero te digo, probablemente precede esa fecha porque Claudia es una creación absoluta de López Obrador. Ahora sus corifeos y propagandistas han estado intentando colar la tesis de que Claudia tiene su propia carrera y su propia construcción política, pero eso es falso. Todo su capital político se lo debe a López Obrador absolutamente. En consecuencia, ella ha sido digamos que el alfil más leal. Jamás se ha interpuesto en una decisión, todo lo contrario. De hecho, ha sacrificado prácticamente todos los valores que supuestamente la distinguirían. Todo esto que dices tú, querido Chavira, de que en el fondo, pues, Claudia Sheinbaum, o más bien, en la superficie, Claudia Sheinbaum, pues, representa
a la izquierda socialdemócrata, urbana, universitaria, clase mediera, que con becas termina yéndose a estudiar a las mejores universidades del mundo, científica, progresista, de avanzada, técnica de políticas públicas. Todo eso termina siendo sacrificado, inmolado en el altar del caudillo, porque todo eso Claudia Sheinbaum lo puso en un segundo plano para volverse la candidata elegida. Me refiero a todas sus posturas tradicionales sobre militarización, sobre ciencia y la pandemia, sobre salud, sobre feminismo. Todo eso, Claudia Sheinbaum lo tiró por la borda para rendirse a la voluntad del demagogo. En consecuencia, es un gesto, es un gran guiño de lealtad para un hombre que sabemos que también tiene toda la intención no solo de seguir siendo el candidato real, que esa es una de mis tesis. En esta elección no es Claudia contra Xochitl, es Xochitl contra López Obrador. El candidato real es López Obrador, es el candidato virtual. Esta elección va a ser plebiscitaria. Claudia nada más va a nadar de muertito como lo hizo Delfina y van a intentar ganar con todo el aparato del Estado. Si tú me dices vis a vis en una elección libre, ordinaria, de las comunes y corrientes que hemos tenido en nuestra historia, Xochitl le gana a Claudia de calle. El problema es que no va a competir contra Claudia, va a competir contra López Obrador y contra todo el aparato del Estado. Ahora, la ventaja de Xochitl es que finalmente en la boleta sí va a estar Claudia, ¿no? En la boleta física sí va a estar Claudia. Pero un año antes de eso no. Entonces, no solo es eso, sino que además López Obrador creo que no es exagerado decir que tiene toda la intención de gobernar a través de una suerte de maximato. Yo creo que sí es una de las intenciones, es de seguir teniendo el poder a través de ella, ¿no? Como fachada. ¿Cómo se puede lograr eso? Pues lo mejor, digamos, el vehículo ideal, revisando sobre todo la historia de México, pues es un personaje débil, es un personaje leal, es un personaje que haya demostrado que no corta lazos, que se sacrifica, que tiene a un líder moral encima, que lo va a obedecer, que es Claudia, y que además el propio presidente también tiene varios mecanismos de control sobre ella, notablemente pues la revocación de mandato, número uno, número dos, el famoso déficit, el presupuesto. O sea, si López Obrador logra controlar la mayoría legislativa, la va a tener secuestrada, y quizá también a los militares, ¿no? Entonces, y todo ese capital político lo tiene López Obrador. Mira, en la historia de México ha sido muy difícil transferir el carisma. Lo intentó Juárez, lo intentó Díaz, lo intentó, por supuesto, lo intentó, pues lo intentó Calles, ¿no? Y justo es muy difícil, pero la única vez que se ha logrado ha sido con Calles, con personajes como Claudia. O sea, Pascual Ortiz Rubio, Emilio Portes Gil, Abelardo Rodríguez, eran personajes débiles que seguía pudiendo mangonear el caudillo, que en este caso fue Calles, ¿no? Es el único periodo en el que se ha logrado un maximato. Yo creo que para eso es ideal Claudia Sheinbaum.
Y bueno, ya con esto cierro. En todos los otros periodos donde no ha podido fraguarse un maximato, si te das cuenta, el sucesor ha roto con el predecesor. Sí, esto lo relata muy bien Castañeda en la sucesión priista. El sucesor rompe con el predecesor porque todo el partido realmente hace cargada con el elegido, ¿no? Con el destapado. Fíjate cómo estas semanas López Obrador ya supuestamente le dio el bastón de mando a Claudia, pero él sigue teniendo todos los reflectores. Ella está totalmente eclipsada por el caudillo, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es lo que se está más o menos dibujando en el horizonte. Y el factor Marcelo. ¿Marcelo es parte del plan maestro de López Obrador? ¿Tú lo crees? Pues mira, no, yo la verdad creo, uno siempre se puede descarrilar con las teorías conspiratorias y especulaciones de todo tipo, pero lo preferible en el análisis político es juzgar lo tangible, ¿sí? Y en ese sentido, mi apreciación muy personal es que Marcelo ya tiene muy poco capital político, sea adentro o afuera de la órbita de López Obrador. En cualquiera de los dos casos, yo no veo que ya tenga capital político. Yo creo que su berrinche parte desde la debilidad, no desde la fuerza. Si se queda en Morena, tendrá un puesto secundario, tendrá que acatar la candidatura de Claudia, tendrá que conformarse con algún puesto legislativo, el Senado. Recientemente, Leti Robles de la Rosa, que es la mejor reportera del legislativo que hay, pues publicó que el marcelismo dentro de Morena ya es verdaderamente menor. Le quedan no más de 8 senadores cercanos, un par de decenas de diputados y párale de contar. Es decir, Morena no necesita a Marcelo para tener la mayoría este último año. Con o sin él la tiene. Y la oposición tampoco necesita a Marcelo, aunque creo quizá ahí es donde pues quizá pueda ayudar más, no porque sume mucho, sino porque lo neutralizas ya definitivamente. O sea, ya no podría hacer ninguna otra tercera opción, ¿no? Lo mismo con Movimiento Ciudadano. Si hubiera un trasvase, una suerte de decisión, un acercamiento de buena parte de Movimiento Ciudadano al frente con Xochitl, sería positivo porque neutralizas lo más posible esa tercera candidatura que sí podría dividir a la oposición. Pero yo creo que así como se está dibujando la cosa, pinta para hacer una elección polarizada entre dos grandes figuras, donde el tercero se quede rezagado. Entonces, no me asusta demasiado ni Marcelo ni Movimiento. Ni Marcelo, ni Movimiento con el que venga, ¿no? Exacto. Aquí mi Movimiento Ciudadano todavía espera resolución del grupo más grande, más consolidado, de la fórmula más exitosa, que es el Grupo Jalisco, que está haciendo aquí yo lo digo porque vivo en Jalisco, está haciendo un drama, alargando un drama peor que la Rosa de Guadalupe, ¿no? Dicen los enterados que la próxima semana ya se va a definir nombrando un candidato de unidad para gobernador. Dicen que ya casi está todo pactado
y con ese candidato nos vamos a dar cuenta si van a romper o no con Dante. Yo ya no veo tan seguro que vayan a romper con Dante, pero tampoco veo que vayan a ir mucho en comparsa, si acaso Dante se inclina porque Samuel García, el gobernador de Nuevo León, sea el esquirol que le sirva a Dante, pero pues a ver qué va a suceder. Lo que sí es seguro, y ya lo estamos viendo, y me parece muy pertinente que lo volvamos a comentar, pues es la elección de Estado. O sea, híjole, jamás habíamos visto tanto una elección de Estado tan anunciada como la que está preparando este régimen, ¿no? Golpeando al candidato de la oposición un día sí, un día no, haciendo un presupuesto 3 veces de un año de Hidalgo, ¿no? El presidente violando cada minuto de la mañanera la veda constitucional que lo obliga a no hablar acerca ni de los candidatos ni de las elecciones y confrontado abiertamente con el Poder Judicial, ya no con el Instituto Nacional, eso es importante, porque al final del cabo, el Instituto Nacional va a dar un resultado matemático y el que va a juzgar la elección, pues es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque al igual que muchos sabemos, pues este proceso ya se va a judicializar de alguna forma y la resolución va a venir de un tribunal. Sí es una elección del Estado abiertamente y cínica, de lo peor que, la verdad yo no pensé que me iba a sorprender nada, pero ahora sí me sorprendo de cómo pues cómo un caudillo se quiere enquistar en el poder, golpeando con todo lo que pueda a la oposición. Ni el PRI se atrevió a tanto, Pablo. Sí, en efecto, querido Chavira, pues de hecho lo que te decía, si la elección fuera libre y justa, yo no tengo ninguna duda de que ganaría Xóchitl. No me queda claro que vaya a ser una elección libre y justa, a todo lo contrario, y creo que tenemos 3 grandes antecedentes. El primero es el propio ímpetu antidemocrático del populismo autoritario, ¿no? Esto, francamente, no puede sorprender a nadie. El segundo es lo que sucedió en el Estado de México, ¿no? Ahí ya vimos un laboratorio, un preámbulo, donde se utilizó todo el aparato del Estado, se utilizaron recursos, se utilizó acarreo, se utilizaron mano del crimen, en fin, ¿no? Y tercero, lo que vimos en el dedazo o proceso pseudodemocrático simulado en Morena, donde pues todo el aparato del Estado volcado para favorecer a Claudia Sheinbaum, desde la tribuna mañanera hasta el uso de recursos, bardas promocionales, despliegue territorial, golpeteo y pues sí, hay que decir que también ya tienen al caballo de Troya dentro del INE, ¿no? Afortunadamente no tienen mayoría en el Consejo, tienen todas las decisiones que son colegiadas, pues no las domina Morena, pero sí tienen a la presidencia que en momentos determinantes puede ser crucial. Súmale, creo, 2 actores, además, novedosos, ¿no? Uno es el crimen organizado. Ese también ya dio antecedentes en la elección del 2021, volcándose a favor de Morena prácticamente en todas las costas. Y no tengo la menor duda de que lo vuelva a hacer. Y tercero, esta es más incógnita, no sabemos propiamente cómo va a jugar, pero tenemos que meterlo en la ecuación y pues son los militares, ¿no? Ahí sí, la incógnita es si van a ser leales al orden constitucional democrático
o van a ser leales al régimen obradorista. Eso está por verse. Yo creo que ese sí es una variable decisiva y que yo no tengo resuelta. Hay muchos que dicen que no le conviene al ejército, otros que dicen que sí. Yo creo que esa incógnita sigue abierta, ¿no? Me parece que hay muy buenas razones para pensar en ambas posibilidades, tanto que el ejército juegue con la Constitución y proteja el orden democrático, como juegue a favor del régimen obradorista. En todo caso, lo que dices es totalmente cierto. Me parece que va a haber una elección, pues, no quiero decir de Estado, porque una elección de Estado, así siendo ya muy semánticamente precisos, pues es una elección donde los votos los cuenta casi que el gobierno. Es decir, ¿y por qué lo digo? No porque no lo vayan a intentar, sino porque sí todavía tenemos instituciones que son pequeños resquicios y márgenes de maniobra. El INE, aunque te digo, ya tiene caballo de Troya, pero sigue siendo ciudadano, el tribunal, la Corte Suprema y lo más importante, Chavira, que me parece que es uno de los constantes de nuestro programa de política nacional y es el capital ciudadano, ¿no? Las grandes elecciones democráticas de México, las no simuladas, las que contamos a partir del 97, las hemos hecho nosotros, ¿no? Los ciudadanos de carne y hueso, los ciudadanos de a pie, los vecinos, y esos son los hombres y mujeres que vigilan las urnas, que cuentan los votos. Mientras logremos proteger esa tradición, que es relativamente nueva, pero que creo que ya tiene un suficiente bono democrático y suficiente memoria cívica, porque ya estamos hablando de más de 30 años, mientras mantengamos eso vivo, no me cabe la menor duda de que podemos impedir una operación de Estado. Pero eso sí depende de nosotros, y hay circunstancias y momentos históricos donde el pueblo está más despierto que otros. No tengo yo ahora un termómetro, creo que es bastante desolador pensar nada más de entrada que ganó López Obrador. Eso ya de alguna manera te indica que el termómetro no está muy despierto. Pero también es bastante buen consuelo saber que en las elecciones de los últimos 3 años, desde el 2021 a la fecha, ha habido más votos por la oposición, sumados en absoluto. No lo digo como cuentas alegres, lo digo como un hecho en números absolutos. Ha habido más votos a favor de la oposición. Entonces sí hay un gran segmento, por lo menos la mitad o más de la población, que está en contra del régimen obradorista. Bueno, pues nos toca a todos vigilar y sobre todo, querido Chavira, reconectando con la primera parte del programa, si aceptamos que el surgimiento de Xochitl, la composición del frente, la aceptación de primarias relativamente democráticas, pues fue resultado de una enorme presión ciudadana, fincadas en la famosa marea rosa, pues debemos de apelar otra vez a la marea rosa. Yo alguna vez, hace poco, escribí sobre eso. La marea rosa no debe de dormirse, debe de seguir alerta, porque a lo mejor la batalla final, la más importante de esa marea, venga justamente en el 2024, ¿no? En la elección. No solo el día de los comicios, que es muy importante, sino también después, porque si no le resulta la operación a López, ténganlo por seguro de que no va a aceptar una derrota
y esto se puede ir a una especie de crisis constitucional en donde los únicos que podemos cerrar ese alicate autoritario somos la ciudadanía, ¿no? Sí, así es, porque yo digo que cada quien está dando su batalla desde su trinchera, la Suprema Corte, el Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues tenemos poquito menos de un año para preparar nuestra trinchera, establecer nuestro propio rumbo de batalla, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues sí, yo digo que hay candidata, hay que trabajar por ello. Quizá en algún momento, pues como bien lo dijo Pablo, lo digo yo, pues, tenemos nuestras asegúnes y nuestras dudas con la candidata, pero la otra opción es extraordinariamente peor, ¿no? Vamos a la penúltima intervención musical de Pablo Magluf para que se despierten, muchachos. Vamos al refil y este es un rolonón, como siempre nos brinda Pablo Magluf en su selección musical. Pablo. Bueno, pues justamente es una convocatoria a activar los resortes ciudadanos y avisparnos en preparativo para defender a nuestra joven e incipiente democracia. Entonces vámonos con Rock the Boat de Hughes Corporation. Híjole, en los años 70 la música disco era muy buena, pero la ropa, por vida de Dios. Ojalá no vuelvan esos tiempos, ¿verdad? Mire, déjenme decirlo así. Hay una foto del Chavira, unos 5 o 6 años, con el cabello hasta acá, muy billé el asunto, y pantalones acampanados. Ojalá jamás salga en alguna red social esa foto, porque sí me veía muy, muy billé. Debo de decir que extraño el pelo hasta acá. También hay que decirlo que el Chavira era rubio y lacio. ¿Qué sucedió después? Pues 50 años de tortura mexicana. Pues hay que echarle las ganas, ¿no? Me parece que debo decirlo, al menos personalmente, Pablo, ha sido una conversación muy sanadora en cuestión ciudadana, en cuestión política. Creo que compartimos muchas cosas de asegúnes con lo que está sucediendo, pero pues creo que la otra opción es terriblemente peor y pues hay que dar la batalla. Hay que construir de aquí a un año, Pablo, y me parece que todo el que quiera un cambio en este país debe de comprometerse. Sí, sí, en efecto. Y yo creo que, mira, conectando un poco con el primer segmento, querido Chavira, creo que a pesar de que no haya culminado de la manera más pura el proceso del frente, como se había prometido o como lo imagináramos o lo hubiéramos querido, me parece que sí es un triunfo achacable a la sociedad civil, a nosotros, a la marea rosa, a los diferentes actores en la opinión pública, que estuvieron machacando durante meses y años más bien, ¿no? 2, 3 años, presionando a las cúpulas de la oposición para que se abrieran. Bueno, lo que quiero decir es que todo ese ímpetu, toda esa fuerza, toda esa energía que se manifestó en diferentes ocasiones y en diferentes momentos, empezando por la votación, el domingo de resurrección, el vacío que se le hizo a López con la revocación de mandato, y así hasta llegar a que las cúpulas de los partidos opositores recularan en su obstinación y obcecación de elegir un candidato a puerta cerrada. Bueno, todos esos momentos me parece que constatan que sí hay un vigor ciudadano, una fuerza cívica
que tiene mucho valor y mucho mérito, y que más allá de Xóchitl, si lo piensan bien, Xóchitl puede ser la punta de lanza, puede ser la cara pública, o la expresión materializada de política, y que vaya a darle cauce a esa energía a las urnas. Pero más allá de Xóchitl está eso, está ese iceberg abajo, esa energía acumulada que es real, ¿no? Que es real y concreta y palpable y tangible, y que existe, y que debe de estar despierta y alerta para lo que viene, ¿no? No la desperdiciemos, pues, sigue ahí, sí, son pulsiones vivas, son reclamos vigentes. Entonces, creo que aprovechémoslas. Sí, hay que aprovecharlos. Pablo, te agradezco la conversación. Hombre, Siempre es una excelente plática contigo. Se aprende mucho, se aterrizan muchas cosas. Y sigo diciendo que, pues, tú dices que te falta el termómetro, pero aquí seguiremos viendo si la bola de cristal que posees allá nos sigue dando lo que va a suceder para adelante en el 2024. Estaremos conversando después, Pablo. Te agradezco enormemente la charla de esta noche. Querido Chavira, ya sabes, el honor es mío, y quisiera regresarte digamos, el cumplido, diciendo lo que siempre digo aquí, que no sería posible sin un magnífico conductor y maestro de ceremonias como tú, y la gran audiencia que siempre acompaña a Política Nacional. Entonces, yo encantado, y cuando quieras me doy otra vuelta, ya sabes, feliz de la vida. Cuando tu agenda nos lo permita, sí. Nos haga otro espacio en esa atribulada agenda que tienes. Nos vamos a despedir, jóvenes. La semana que entra todavía tenemos programa, antes de que el Chavira se vaya de Festival de Cine de Morelia a finales de octubre, pero Pablo Magluf presenta la última rola del gran playlist de este programa. Pablo. Bueno, pues otra vez, muy ad hoc al tema, justo a lo del último módulo, y con lo que cerré esta medio inspiración, es un tema de amor, pero creo que lo pueden aplicar perfectamente a lo que dije sobre mantener el ímpetu ciudadano vivo, y no soñar que se acaba. Don't dream it's over, de un clásico de Crowded House. Ahora ya nos vemos. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego, queridos.